Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Joe Esquivel y bienvenidos a un nuevo video más. Y hoy es un video muy especial, ya que quiero hoy compartir con ustedes mi testimonio de cómo Dios me hizo libre del resentimiento, del odio, de la venganza, de cómo Dios me hizo libre de la depresión y de las muchas ganas de suicidio que tuve, de los muchos intentos de suicidio que tuve en mi adolescencia, ya que a la edad de 7 años fui abusada sexualmente y esto marcó profundamente mi vida, llevándola a un laberinto sin salida, a una profunda oscuridad muy marcada en mi adolescencia. Así que hoy quiero compartirte de cómo Dios me salvó, de cómo Dios me rescató, de cómo Dios me encontró y con su infinito amor sanó y restauró mi corazón. Así que hoy te invito para que te quedes hasta el final. Si quieres compartir este video, te invito pues para que lo compartas. Tal vez pueda ser de bendición para alguien, ya que les cuento que Dios usó el testimonio de una persona que también pasó por lo mismo que yo había pasado y me salvó. O sea, me sentí tan identificada con el testimonio de aquella persona y siento que Dios salvó mi vida a través de ese testimonio. Así que te invito que si quieres y puedes compartir este testimonio, lo puedes hacer, ya que es para la gloria de Dios, de cómo Dios me alcanzó y me rescató. Y pues nada, para entrar en materia, soy colombiana, vengo de una familia económicamente muy humilde, con muchas falencias, pero que mis primeros años de vida fueron muy felices. Mis primeros años de vida fue en el campo, rodeada de naturaleza, así que para mí fueron perfectos porque pues lo económico para mí como que no importaba mucho, o sea, con tal de que tuviera y de tener a mi papá y a mi mamá, eso me hacía feliz y disfrutaba mucho el campo. Pero a la edad de 7 años pasa este episodio por el cual ningún niño debería pasar, y es un vecino de mi mamá y de mi papá. Se hace tan amigos de mi papá, de mi mamá. Recuerdo que esta persona les ayudaba, empezó a ayudarles a mi papá, a mi mamá. Era todo el tiempo como ahí ayudándoles, a tal punto que se ganó la confianza de mi papá, de mi mamá, la mía y yo creo que la de mi hermanita también, de mi hermana más pequeña. Así que esta persona empieza a llegar más seguido, pero empieza a pasar algo curioso, y es que esta persona empieza a llegar especialmente cuando mis papás no estaban. Así que un día llega esta persona, yo creo que ya había analizado todo. Un día llega esta persona y recuerdo que me agarra del brazo y me lleva hacia adentro, hacia la misma habitación donde dormía. Y recuerdo que me dice: hoy vamos a jugar un juego diferente. Yo no lo entendía y no entendía por qué me agarraba el brazo tan duro. Literal me llevó casi a la fuerza hacia la habitación, hacia la misma habitación donde dormía con mi hermanita, y allí me obliga a hacer cosas, a hacerle cosas y hacer cosas que, bueno, ahí comete, en otras palabras, el abuso sexual. Y recuerdo que después de que pasa esto, recuerdo que yo termino llorando en la esquina de la habitación. Y recuerdo que esta persona me agarra por última vez el brazo y me dice: no vas a poder contar lo que ha pasado acá, porque tu mamá no te va a creer, ni tu papá, nadie te va a creer. Y yo sé cómo te castiga tu mamá, yo sé cómo te castiga tu mamá, yo sé cómo son los castigos, y no te va a creer. Y si tú le cuentas, ella te va a castigar y te va a pegar muy duro. Y recuerdo que me puse a llorar aún más porque no entendía por qué me pasaba eso a mí. No entendía, o sea, realmente nunca en mi vida había escuchado que era el abuso sexual, así que me dijo: esto es normal. Y recuerdo que yo me hice a la esquina de aquel cuarto a seguir llorando, y esta persona se va, pero de ahí mi vida nunca más volvió a ser igual. O sea,
Era una niña muy alegre, era una niña muy habladora. Y mi vida a partir de ese momento nunca más empezó a ser igual, nunca más volvió a ser igual. Empecé a ser muy tímida, a ser muy callada. No hablaba. Me daban episodios de llorar, lloraba y me ponía a llorar. Y recuerdo que no entendía por qué lloraba. Y yo a veces preguntaba por qué me pasa esto a mí. Porque cada vez que se iban mis papás, esta persona llegaba y volvía a hacer lo mismo conmigo. Así que no entendía por qué me pasaba eso a mí. O sea, yo pensaba que era normal, pero no entendía por qué. Era doloroso, era horrible. Así que yo hasta el punto que ya no quería ver a este hombre, no lo quería ver más. Recuerdo que ese año escolar, pierdo mi año escolar. Lo pierdo porque no me concentraba, iba a ir a llorar al colegio. Y pues para rematar, la profesora que tenía, yo recuerdo que cuando me ponía a llorar, ella llegaba y me cogía y me llevaba al salón de los niños más pequeños y decía, esta profesora decía, mírenle la cara, es una llorona, es una niña irresponsable, no hace tareas. Y yo recuerdo que yo cogía el cuaderno y me tapaba la cara y esta profesora me quitaba el cuaderno de la cara porque a mí me daba pena, o sea, a mí me daba pena que me vieran llorando los otros niños. Y recuerdo que esta profesora me quitaba el cuaderno y volví y decía, mírenle la cara. Y bueno, nos decía otras palabras, que éramos unos burritos. Yo recuerdo que había otro niño que también a los dos nos llevaban siempre allá, a los más pequeños. Y pues los más pequeños se reían y bueno, era una cosa horrible para mí. Así que yo llegaba y no quería saber de la escuela, no quería saber de mi casa, porque no quería llegar más a mi casa, no quería ver a aquella persona más. Y pues ese año pierdo el año escolar y pues de la nada también esta persona se aleja, no vuelve más a tocarme, o sea, no vuelve más a abusar. Y recuerdo que ese año llega una profesora nueva a la escuela y por primera vez nos explica qué es el abuso sexual. Y recuerdo que yo me quedé en el fondo del salón con mis ojitos aguados porque dije, yo sí sabía que no era normal, yo sabía que lo que me estaba pasando no era normal y yo recuerdo que yo no dije nada por pena y recuerdo que me fui llorando durante el camino hasta llegar a la casa y recuerdo que lloré mucho y le pregunté a Dios por primera vez, Dios, ¿por qué permitiste que eso me pasara? Dicen que tú existes. Porque recuerdo que al lado de mi casa se hacían cultos. Mis papás en ese tiempo no eran cristianos, eran de la iglesia tradicional. Pero yo escuchaba, porque desde muy pequeña siempre me había gustado escuchar los cultos evangélicos que hacían al lado. Y era bonito. Y yo recuerdo que ese día yo le dije a Dios por primera vez, le dije, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que me pasara eso a mí? Y recuerdo que ese día en mí se encendió una ira, una rabia, un resentimiento, un odio. Tenía 9 años y recuerdo que en mí se encendió el dolor más profundo y una rabia impresionante hacia esta persona que había abusado de mí y también hacia mis padres, hacia mi mamá, hacia mi papá y también hacia la casa. Yo no quería ver la casa, yo no quería ver la casa de mi infancia, la casa que siempre había vivido, yo no la quería ver. Así que pasan los años, a la edad de 11 años tengo mi primer empleo, me voy de la casa a trabajar, a limpiar, a hacer aseo, a cocinar. Pues mis papás eran de escasos recursos y pues no, digamos que no podían suplir mis necesidades, entonces me tocó irme a trabajar a una finca muy cerca pues, ahí mismo de mi casa. Y bueno, me voy a trabajar y también lo hice como por huir de no recordar muchas cosas en mi casa. Así que me voy a trabajar a la edad de 11 años, me voy de la casa y luego, bueno,
trabajo en esa casa unos meses y luego me traen a Bogotá a trabajar, también haciendo aseo, ayudando en la cocina, bueno, muchas cosas para poder pagar mis gastos, para poder pues suplir mis necesidades. Así que así estoy, no sé, durante creo que un año en casas trabajando. Y de ahí regreso, volví de mis papás porque lloraba mucho, así que me vuelven como a traer donde mis papás y me dicen, mire señora, hágase encargo de esa niña porque llora mucho. Así que bueno, llego otra vez donde mis papás y estoy con ellos 2 años. 12, a los 12 y los 12 y los 13 años recuerdo que los pasé con mis papás. Y a la edad de 14 años vuelvo y me regresan otra vez a trabajar acá a Bogotá. Vuelvo otra vez acá a trabajar a Bogotá porque pues ella era más grandecita, así que habían más gastos, había más necesidades que suplir, así que vuelvo otra vez acá a Bogotá a trabajar. Y recuerdo que llego a esta casa y fue horrible para mí porque vuelvo a revivir lo que vivo a los 7 años. Recuerdo que llegué a cuidar una bebé y recuerdo que el papá de esa niña a la que llegué a cuidar, recuerdo un día que también me coge del brazo, era muy flaquita, así que me coge del brazo, me lleva a la habitación. Recuerdo que la mamá de la niña no estaba, estábamos solo los tres, la bebé, mi persona y este señor. Y recuerdo que este señor me agarra del brazo, me lleva a la habitación donde estaba y me dice, hoy vas a ser mía. Y recuerdo que eso para mí fue terrible. Cierra la puerta, le pasa candado. Yo miro hacia la ventana porque yo me quería tirar por la ventana. Y recuerdo que dije, no, Señor, no puede volverme a pasar esto a mí. Recuerdo que me le pongo de rodillas a esta persona y le digo, por favor, no me toque, se lo suplico. Yo recuerdo que yo pensé tirarme por la ventana, pero esa ventana tenía rejas, así que yo dije, ¿cómo? ¿Por dónde salgo? Y dije, no puede volverme a pasar lo que me pasó a la edad de 7 años. Y recuerdo que yo me le pongo de rodillas a esta persona y llorando le digo, por favor, no me toque. Yo le cuido a usted una niña, una bebé. A usted le gustaría que le hicieran lo mismo a esa bebé. Y recuerdo que este hombre enfurecido, no sé, Dios tuvo misericordia de mí. Recuerdo que este hombre enfurecido me mira y me dice, no me digas eso, levántate y sal ya de mi cuarto. Y recuerdo que yo me paro porque yo estaba de rodillas delante de esta persona. Le pedí de rodillas que no me tocara. Yo creo que fue uno de los episodios más humillantes, tener que arrodillármele a una persona y decirle no me toque. Y recuerdo que me paro de ahí y me voy a llorar a la cocina y bueno, después llega la esposa de este señor y le cuento y realmente casi me pega porque no me creyó. Así que yo estaba ahí como encerrada porque no podía llamar, los teléfonos los desconectaban, así que fue horrible. Y recuerdo que un día a esta persona se le olvida conectar los teléfonos y logro llamar a una de mis hermanas mayores que vive acá en Bogotá y me logro comunicar con ella y ella dice, escápate de allá como puedas, mira cómo te escapas de allá y ella me da direcciones porque yo no sabía ni siquiera dónde estaba. Así que logro convencer a este señor que me deje salir. Un domingo lo logro convencer y realmente salí de ese lugar. Nunca más quise, yo dije nunca más vuelvo acá. Recuerdo que me fui de ese lugar. Me escapé realmente de ese lugar. Recuerdo que esa vez cuando me vieron mis hermanos, me vieron con ojeras. Recuerdo que mis manos salía sangre de mis nudillos porque era mucho el oficio que se hacía fuera de eso en esa casa, así que mis hermanos estaban asombrados. Dios mío, traes ojeras, mira cómo vienen las manos. Yo llevaba ojeras porque no dormía en esa casa. Realmente yo me la pasaba era orando y pidiéndole a Dios que ese señor no se fuera, que no volviera otra vez a intentar tocarme, así que yo no dormía, literal dormía sentada. Y bueno, fue terrible. Salgo de ese lugar
como que eso fue echarle más salecita a la herida, como decimos acá en Colombia. Fue echarle más sal a la herida. Y bueno, de ahí me consiguen otro trabajo con otra familia. Recuerdo que yo ya no quería más, yo ya no quería saber más de familias, yo ya no quería trabajar más así en casas de familia, porque para mí me había pasado esa experiencia tan terrible, así que no quería saber. Así que me consiguen otro trabajo, pues porque tocaba suplir mis necesidades y bueno, sentía que no podía regresar a mi casa. Así que me consiguen otro trabajo y allí llego ante una nueva familia. Recuerdo que yo antes no miraba a las personas a los ojos, yo todo era así mirando hacia el piso, yo no miraba. Y recuerdo que esta familia fue un oasis también, fue una familia muy bonita porque era una señora muy amorosa. Yo tenía 14 años, así que me recibió, era muy amorosa, era una familia tan diferente. Porque realmente yo empecé a odiar a la familia, yo no creía en la familia, para mí la familia no existía, o sea, para mí el concepto de familia no era, y yo dije nunca voy a tener una familia, tal vez por lo que ya había vivido, así que esta familia me acoge y llego ahí a trabajar, a hacer oficios, a cocinar, a lo que siempre había hecho. Y bueno, esta familia me brinda como un bálsamo, me recibe de otra manera. Y recuerdo que, no sé, a las pocas semanas de estar ahí, cumplo los 15 años. Y yo siempre había querido que cuando cumpliera los 15 años, yo quería una torta gigante. Y bueno, yo ya en mi mente lo había planeado, pero realmente ese día, cuando cumplo mis 15 años, fue el día donde por primera vez intento suicidarme porque no sé, creo que a todos se les olvidó. Bueno, realmente creo que una sola vez me habían celebrado el cumpleaños, así que no, tal vez por eso ninguno sabía mi fecha de nacimiento. Y yo recuerdo que ese día estaba haciendo aseo, limpié y así la pasé ese día de mi cumpleaños. Y recuerdo que por primera vez entró en una profunda y oscura depresión. Me puse a llorar tanto y yo dije, nadie me llamó, no pude comprar el pastel que yo quería porque yo siempre había soñado con un pastel, bueno, y recuerdo que ese día lloré mucho y peleé con Dios y le dije, Dios, ni siquiera nadie me llama. Y recuerdo que cojo y dije, ese día mi vida no tiene sentido, basta. He recibido tantos desprecios porque cuando vives en diferentes casas, trabajando, haciendo aseo, es terrible. Hay gente que es muy humillante y recuerdo muchas palabras que me dijeron, muchas. Fue muy duro para mí ese día. Y desde ahí empiezan los intentos de suicidio y llega una amargura a mi corazón impresionantemente, donde literal escuchaba voces que me decían, no sirves para nada, o sea, nunca vas a lograr tus sueños. Nunca vas a servir para nada, no debiste ni de nacer. A veces yo misma me decía eso y recuerdo que el odio y la rabia en mí se apoderaban cada vez más y cada 8 días intentaba como suicidarme, intentaba cortarme con cuchillos, planeaba en mi mente. Pero recuerdo que en ese tiempo había empezado a ir ya a una iglesia cristiana acá en Bogotá. Así que yo iba a la iglesia los domingos, pero el sábado siguiente dentro de la semana estaba totalmente hundida en la depresión, en el odio, en la rabia, en el resentimiento. Recuerdo que a tal punto llegué y empecé a planear, no solo a cómo quitarme la vida, sino también a cómo quitarle la vida, a quitarle la vida a la persona que me había abusado. Yo planeaba en mi mente ir a matar a esa persona, porque la odiaba tanto, o sea, la odiaba tanto. Yo decía, esa persona se tiró mi vida, esa persona destruyó mi vida. Y después de eso ya no solo odiaba mi vida, no solo odiaba la vida de esta persona que me había abusado, sino también empecé a odiar
a mis padres. Empezó a crecer un resentimiento muy fuerte hacia mis papás porque empecé como a culparlos de lo que me había pasado, porque nunca se dieron cuenta. Y empecé a juzgarlos y empezó a crecer un odio hacia mis papás, un odio hacia mi mamá. Así que no podía estar sola porque cada vez que estaba sola llegaba todos estos pensamientos a bombardear mi mente. Llegaban todos como, no sirves para nada, eres un fracaso, naciste solo para trabajar, para ser menospreciada, para que se burlen de ti, solo naciste para eso. Yo sentía literal voces así en mi mente. Y recuerdo que terminaba llorando, terminaba intentando suicidarme, terminaba con mi ropa, agarraba mi ropa y la rompía porque a la misma vez me sentía sucia, me sentía despreciada. Y luego me culpaba, yo decía, ¿por qué no hablé? Luego culpaba otra vez a mi mamá, luego culpaba a mi papá, porque nunca se dieron cuenta, y odiaba y planeaba en mi mente. Pasaron muchas veces de cómo acabar con la vida de aquella persona que había abusado de mí. Y no era feliz, realmente no era feliz. Había mucho odio, sentía mi corazón partido, sentía mis emociones totalmente destrozadas. Y realmente llegué a creer que no, que mi vida no tenía sentido, que realmente había nacido para ser despreciada. Así que cuando cumplo 18 años, un día le digo al Señor, hago una oración, recuerdo que fue un día martes, y le dije a Dios, llorando, le dije, Señor, hablé con Dios y le dije, Dios, si tú existes realmente, ayúdame. Ayúdame, porque yo iba a la iglesia y yo escuchaba cómo el pastor leía la Biblia y todo, y bueno, pero cuando estaba a solas peleaba también con Dios. Así que recuerdo que ese martes me pongo de rodillas y le hago a Dios esa oración y le digo, Dios, si tú realmente existes, ayúdame, sálvame, porque si tú no haces nada, yo voy a acabar con mi dolor. Y la mejor manera de acabar con mi dolor es quitándome la vida. O sea, voy a quitarme todo mi dolor. Así que recuerdo que ese martes yo le hice esa oración a Dios. Y le dije, Señor, y lo dije realmente en serio, le dije realmente en serio. Yo dije, ya no más, no voy a intentar más. Ahora sí es que lo voy a hacer, Dios. Si tú no me alcanzas, si tú no me ayudas, voy a terminar con mi vida. Y le hice esa oración con lágrimas y le lloré y le dije, Señor, tú sabes cómo está mi corazón, tú sabes cómo está mi vida, cómo está de quebrada, cómo está de rota. Ayúdame, Dios, no puedo vivir así, odiando a mis padres, odiando a aquella persona, odiando a todas las personas que habían intentado hacerme daño. Y le dije a Dios así, literalmente le dije así, yo no puedo vivir así porque no soy feliz. Y recuerdo que hice esa oración un martes y recuerdo que el día sábado prendo el televisor y me gustaba mirar, o siempre me ha gustado mirar, un canal cristiano que se llama Enlace. Y recuerdo que estaba ahí mirando programas porque me gustaba como mirarlo de vez en cuando, y ese día pues lo puse el canal. Eso fue un sábado en la tarde. Y recuerdo que estaban como en un congreso de jóvenes y el pastor dice, a continuación vamos a escuchar un impactante testimonio de una persona a quien Dios salvó. Y bueno, yo dije, bueno, un testimonio más, porque en realidad ya había escuchado muchos. Así que dice, y el testimonio de esta mujer es tan impactante porque ella fue abusada, ella fue violada y fue abusada sexualmente en su adolescencia. Y ella hoy nos va a contar cómo Dios la hizo libre del odio, del resentimiento, y cómo ella pudo perdonar. Y recuerdo que eso fue como una espada a mi corazón, eso fue como una flecha a mi corazón. Yo me sentí impactada. Y recuerdo que las lágrimas empezaron a correr por mis ojos. Ni siquiera lo había escuchado. Y las lágrimas empezaron a correr por mis ojos. Y sentí como si Dios me hubiera dicho, aquí está la respuesta que me pediste. Y yo recuerdo que dije, no voy a cambiar de canal, voy a escucharla. Voy a ver cómo fue que ella pudo ser libre. Ella empieza a hablar y había sido abusada en su adolescencia por varias personas. Y su vida había sido también muy dura.
Y recuerdo que yo decía, wow, ¿cómo pudo perdonar? Y ella hablaba con un brillo en sus ojos, hablaba con una alegría impresionante. Y ella decía, ahora soy libre. Y narra su testimonio. Y esto me impactó tanto. Y recuerdo que al final ella dice, si quieres ser libre también del odio, del resentimiento y quieres perdonar, tienes que venir a Jesús. Tienes que venir a Jesús, ven a Él y ríndete a Él. Ven a la cruz y ríndete. Hay alguien que te entiende y se llama Jesús. Él fue vituperado, Él fue traicionado, Él fue escupido injustamente, pero lo hizo por amor a nosotros. No merecía hacer eso, así que Él entiende tu dolor. Él entiende por todo lo que has pasado. Y yo recuerdo que eso llegó a mi corazón y yo caí de rodillas y mis lágrimas salían. Yo recuerdo que lloraba mucho y dice esta hermana, dice, hoy tienes que rendir tu vida a Él. Hoy es el día para perdonar. Hoy Dios te dice, llegó la hora de ser libre. Tienes que perdonar. Y yo sentía que Dios me hablaba ahí. Recuerdo que ese día le dije, Señor, me rindo hoy a ti. No más, me rindo a ti. Y ella dice, tienes que perdonar. Empieza a perdonar, dice esta hermana. Hoy el Señor Jesús te dice, ven a mí, que yo te voy a sanar, te voy a curar, te voy a restaurar. Y yo recuerdo que todas esas palabras llegaron tan profundo a mi corazón. Hoy es el día de tu salvación. Y recuerdo que me tiré de rodillas y le dije al Señor, Señor, no más, no voy a pelear más contigo. Hoy me rindo a ti y hoy vengo a la cruz con todo lo que me ha pasado en mi niñez, en mi adolescencia. Hoy me rindo a ti. Hoy vengo a ti, Señor. Y empecé a nombrar los nombres de las personas que me habían herido con palabras. Y empecé a nombrar el nombre de aquella persona porque no lo podía ni nombrar. Yo recuerdo que no podía ni decir su nombre. Y lo dije y le dije, Señor, hoy lo perdono. Hoy lo perdono, así como tú perdonaste a todos los que te hirieron, hoy también decido perdonar a esta persona. Y hoy te entrego todo mi resentimiento, hoy te entrego todo mi odio, hoy te entrego todo mi dolor. Mi corazón está destruido, mi vida está en pedacitos. Señor, hoy te las traigo a ti, porque tú eres el sanador, porque tú eres el restaurador. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios en mi oración así. Y lloré, no sé cuánto tiempo duré de rodillas. Y le dije, Señor, necesito que me abraces, que me consueles. Y yo sentía realmente a Dios en ese momento abrazándome, sentía a Jesús abrazándome. Y en ese día le dije, Señor, a partir de ahora mi vida no va a ser más igual. A partir de ahora mi vida va a ser diferente. Porque yo creo tu palabra que dice que todos los que estén trabajados y cansados, que vengan a mí, que yo los haré descansar, y que Satanás solo vino para robar, destruir y matar, pero tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Y sinceramente dejé que Dios sanara mi corazón. Y ese día le dije, Señor, hoy me reconcilio contigo, hoy perdono a mis padres, porque también les tenía mucho resentimiento a mi mamá, especialmente a mi mamá. Le tenía mucho resentimiento a mi papá. Y le dije literal, Señor, hoy los perdono, hoy perdono a mi papá, hoy perdono a mi mamá, porque después más adelante pues mi mamá también había tenido una niñez, una adolescencia y una juventud muy difícil. Así que ese sábado fue glorioso para mí porque perdoné a mis papás, perdoné a aquella persona. Y recuerdo que me levanto de ese lugar, yo siempre sentía un peso en mis hombros, siempre sentía un peso en mi alma. Y recuerdo que ese día me levanto de ahí liviana. Yo no sé cuánto tiempo, yo creo que duré como 1 hora llorando de rodillas, diciéndole al Señor Jesús, tú eres mi maestro, sáname, restáurame, hoy sálvame, Señor. Y recuerdo que yo sentí que Dios agarró cada pedacito de mi corazón, de mi vida. Yo sentí que Dios agarró cada pedacito de mi alma, de mis emociones, de mi corazón, de todo lo que el enemigo había querido destruir, había querido herirme. Yo sentí que Dios agarró cada pedacito de mi vida y la restauró, porque así es Dios. Dios es restaurador, Dios es sanador, Dios es misericordioso. Mi amado Jesús es misericordioso. Así que
ese día fui libre. No recuerdo la fecha, pero sé que fue un sábado. Y ese sábado fui libre. Me paré liviana, me paré con ganas de vivir, me paré con la frente en alto y dije, no más, no me voy a sentir más sucia. Yo no tuve la culpa, porque también me sentía culpable por todo lo que me había pasado, porque nunca lo había contado. Así que yo me sentía culpable y recuerdo que yo dije, yo no tuve la culpa de lo que me pasó. Yo no tuve la culpa. La Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y Satanás quiso herir mi vida, Satanás quiso lastimarme, Satanás quiso herirme. Pero no pudo porque el Señor me restauró. Yo le dije, Señor, no pudo porque ahora tú me sanas, ahora tú me restauras y tú me levantas. Así que ese día me levanté con nuevas fuerzas, sequé mis lágrimas y le dije, Señor, aquí te entrego totalmente mi vida. A partir de ahora soy libre del odio, soy libre del rencor, soy libre del resentimiento. No más intentos de suicidio, ahora quiero vivir. Y recuerdo que ese día me levanté, sequé mis lágrimas y dije, a partir de hoy soy nueva persona, soy una nueva criatura. Y ese día el Señor me sanó, ese día fue maravilloso, ese día fue emocionante. Yo creo que ha sido uno de los días más bonitos de mi vida, más bonitos de mi vida. A los pocos días, de hecho llamé a mi papá, llamé a mi mamá y llorando le dije, mamá, papá, te perdono. Llorando les dije que los perdonaba. Ellos no sabían por qué todavía, pero les dije que los perdonaba. Mi mamá decía, no entiendo por qué nos dices que nos perdonas. Pero yo lo hice. Y literal nombré también el nombre de aquel hombre y le dije, te perdono, aunque nunca me pidas perdón, te perdono. Y fui libre. Y después muchas puertas se me abrieron. Siempre desde mi niñez, siempre había querido estudiar y yo siempre desde pequeña le había dicho a Dios que yo quería ser profesional, que yo quería ser profesional, que yo quería estudiar, que yo quería terminar mis estudios. Pero pues por lo que siempre me había tocado trabajar, nunca había como esa posibilidad, porque pues siempre me tocó trabajar desde niña. Y recuerdo que yo tenía 18 años cuando pasa todo esto de perdonar y de ser libre. Y a los 8 días, esta familia con la que vivía, recuerdo que me dicen, ¿por qué no te gustaría terminar tus estudios? Y yo dije, claro que sí, me gustaría terminar los estudios. Y recuerdo que esta familia me ayudó para que terminara mis estudios, me dio el tiempo y recuerdo que siento que eso también lo hizo el que Dios me hubiera hecho libre, porque antes viviera solo enfocada en mi odio, en mi resentimiento, ni amigos ni amigas tenía, porque era como tan enfocada en mi dolor, en mis heridas, era tan enfocada en mi venganza, era tan enfocada en mi oscuridad. Y recuerdo que terminé mis estudios de bachillerato, luego hice un técnico y luego estudié mi licenciatura profesional. Me gradué como licenciada en educación preescolar. No permitía ni que nadie se me acercara. Yo recuerdo que yo ahuyentaba a los muchachos, o sea, no sé por qué, siempre como que no me miren, no me hablen. Y recuerdo que desde ahí empecé a ser otra vez de nuevo como más abierta a hablar, a expresarme. Recuerdo que Dios transformó totalmente mi vida. Dios empezó a abrir puertas. Bueno, hoy en día tengo una familia muy hermosa. Créanme, yo no creía en la familia, odiaba a la familia, pero Dios de nuevo me devolvió esa fe en la familia. Así que hoy en día tengo a mi esposo, ya llevamos 9 años de casados, tengo un hijo maravilloso y todo esto ha sido para la gloria de Dios. Finalmente, quiero decirte que si tú estás viendo este video y pasaste por lo mismo y estás hundido o hundida en ese laberinto que sientes que no hay salida, que no hay solución, que no puedes perdonar y que viniste a este mundo solo fue a sufrir, a ser rechazado, a
a que te humillaran, a ser lastimado. Quiero decirte que no naciste para eso realmente. Dios tiene un mejor plan, Dios tiene un mejor propósito para con tu vida. Dios te quiere sanar del odio. Dios te quiere sanar de la falta de perdón, del rencor. Dios quiere hacerte nueva criatura. Jesús quiere que tú vengas a rendirte a Él. Él quiere agarrar cada pedacito de tu corazón, de tu vida, y las quiere restaurar. Porque la palabra del Señor dice: vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Porque Él entiende tu dolor, Él sabe por todo lo que tú has pasado. Y no viniste a esta vida para simplemente ser un fracasado. Y quiere darte vida, porque la palabra del Señor dice que Él vino a dar vida. Él quiere que vivas. Así que hoy te invito para que tú te rindas a Jesús, así como yo hice hace unos años. Yo me rendí a Él y le dije: Señor, yo ya no quiero más llevar esto en mi espíritu, en mi alma. Yo ya no lo quiero llevar más. Ya no quiero llevar más esa tristeza, este odio. Yo quiero ser libre. Y vine a Él y me rendí a Él y le dije: Señor, sáname. Agarra cada pedacito de mi corazón y restáuralo. Porque tú viniste a dar vida. Así que hoy Dios quiere que tú te rindas a Él. Hoy Dios quiere que tú vengas a Él, a Jesús. Hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere sanarte, hoy Dios quiere restaurar tu vida. Quiero decirte que no todo está perdido, que aunque hayas pasado por el dolor, por el rechazo, por la humillación, por el abuso sexual, por todo aquello que ha querido lastimarte, hoy Dios quiere que vengas a Él, porque hoy Dios quiere darte vida, hoy Dios quiere sanar tu corazón, hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere levantarte, porque dice su palabra que somos la niña de sus ojos. Pero tienes que venir a Él, tienes que renunciar al odio, a la venganza, al dolor. Tienes que dejarte abrazar por Jesús. Porque cuando venimos a Él, Él hace todo nuevo, dice su palabra. Yo hago todo nuevo. He aquí, yo hago todo nuevo, dice su palabra. Las cosas viejas pasaron. Así que hoy te quiero invitar a que te rindas a Jesús, a que vengas con Él con tus debilidades y le digas: Señor, aquí estoy, sáname. Hoy quiero ser libre. Hoy quiero renunciar al odio, a la falta de perdón. Y si tienes que nombrar las personas, nómbralas y diles: hoy, Señor, hoy perdono a Julano de tal, hoy perdono a Pedro, no sé, tú sabes quiénes son las personas que te han herido, así que dilo ahí: Señor Jesús, hoy me rindo a ti, hoy quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, te necesito tanto, perdona mis pecados, perdona mis ofensas y hazme libre. Hoy ríndete al Señor Jesús y dígale: Señor Jesús, hoy, a partir de hoy, soy una nueva criatura. A partir de hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido y te doy gracias porque me acabas de salvar. Y te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Seguro que si tú has hecho esta oración y te has rendido delante de Dios, tu vida no va a ser más la misma. A partir de hoy tu vida va a ser diferente. Si nunca has congregado en una iglesia cristiana, te invito para que lo hagas de sana doctrina. Busca una iglesia cristiana de sana doctrina, que crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Búscala, congrégate y sumérgete en la presencia de Dios, porque Dios hace todo nuevo. Así que te invito para que compartas este video y pues nada, simplemente hoy en día le doy gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en mi vida y por lo que seguirá haciendo, y espero que mi testimonio te haya servido. Así que nada, Dios te bendiga. Quiero decirte que eres muy especial para Dios, que Dios te ama con todas las fuerzas de su corazón, que dio a su único Hijo, a nuestro Señor Jesús, por ti y por mí, para que tengamos vida. Dios te bendiga y esto fue todo mi testimonio. No olvides suscribirse a este canal, apoyarnos y dejarnos tu like.
Así que hasta un próximo video y el Señor los bendiga.